Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buenos mediodías, casi casi. Bueno, acá habla Luciana Pérez en la columna quincenal del Grupo de Estudios de Investigación que trabaja con estudios en recreación sobre experiencias latinoamericanas, construyendo análisis metodológico y teórico con la sublínea de que trabaja con la recreación ambiental, campamento y vida en la naturaleza. Y en el día de hoy vamos a estar entrevistando a Lucy Peralta de México. Lucy es coordinadora operativa de Tachtili Campamento, espero haberlo dicho bien, si no me corriges, por favor, Lucy, después. Es guía especializada en turismo de aventura, educadora ambiental por Profauna y por el proyecto el árbol de aprendizaje, Learning Tree Project, y también es educadora al aire libre por la Escuela Nacional de Liderazgo al Aire Libre, National Outdoors Leadership School. Bienvenida, Lucy. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder charlar un ratito sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias a ti, bienvenida. Y también tendremos hoy a Rubén Sindoni, que está en Argentina, en Mendoza. Es profesor y licenciado en Educación Física, técnico superior en Psicología Social, instructor nacional de andinismo. También es especialista de educación en ambiente para el desarrollo sustentable, con más de 30 años en práctica docente. Es autor del fotolibro Caja Los Cuatro Elementos y coautor de la Agenda Ecológica con contenidos en educación ambiental, MANCE. Bienvenido, Rubén. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un gusto también poder participar. Bueno, muchísimas gracias por estar acá hoy, siendo su tiempo y sus conocimientos para compartir con nosotros. Y nosotras, el grupo de oyentes que son parte de esta columna del HEY, en esta segunda columna. Y bueno, para comenzar quisiera preguntarles, vamos a hablar hoy sobre los beneficios para la salud integral de las personas de las actividades de la recreación al aire libre. Sí, entonces, como una primera pregunta, yo quisiera pedirles, porque la recreación es algo muy amplio, ¿no? Entonces, como para hacer un recorte, conceptualizar, ¿cómo definirían a la recreación desde la mirada del trabajo o de las experiencias al aire libre en la naturaleza? Yo creo que es una muy buena pregunta para abrir y me parece bastante bueno el partir de los términos, del entendimiento de los términos. Sin embargo, también te tengo una no tan buena noticia, que es que afortunadamente estamos dentro de un campo de la experiencia humana tan amplio, diverso y complejo que quizás no tiene una definición exacta como quizás algunos otros campos del quehacer humano. Existe una perspectiva quizás desde el tema del tiempo, de la división del tiempo de trabajo y el tiempo libre, en donde se halla este momento de la recreación como esta práctica que tiene mucho que ver con, desde un punto de vista de conocimientos tal vez un poquito más occidentales, con esta división que ya tenían los pueblos griegos y romanos del tiempo libre como un tiempo para recrearse en cuestión de, como lo dice el término, ¿no? Volver a crearse, volver a construirse a partir del deporte, de la gimnasia, de la filosofía, del autoconocimiento. Se da como toda esta parte de la división de los tiempos. Tal vez un poquito después la revolución industrial ya hace una división un tanto más tajante entre el tiempo de trabajo y el tiempo libre, y la recreación como una de las expresiones que se puede hacer con el tiempo libre. Sin embargo, todo esto que te platico pues sigue siendo desde un punto de vista quizás muy occidental, en donde pues todos estos saberes que tenemos desde estas otras latitudes del mundo también pueden aportar mucho a partir de las prácticas que se dan, que tienen que ver con el juego, con lo lúdico, con inclusive la parte espiritual, con la parte de la conexión con la tierra, con la Pachamama, con como sea que se le digan las diferentes latitudes, en estas maneras de expresión humana que tienen que ver con un aprovechamiento de un tiempo
este objetivo de autocultivarse, con N cantidad de manifestaciones, algunas más loables que otras definitivamente, algunas más beneficiosas de manera individual y algunas más en lo colectivo, pero no sé si por ahí Rubén me apoyas un poquito, que creo que más que concretar, ahorita hicimos un ejercicio de ampliar el concepto, pero creo que todo ello puede abonar un poquito a la charla. Muy bueno, Lucy, el tema ese, sí, perfecto. Sí, pensaba también para agregarle, estoy de acuerdo con los que has planteado, y agregarle este tema de, en algún momento se hablaba del tiempo que hace y el tiempo que pasa. Y desde la experiencia que nosotros tenemos acá con grupos trabajando en las actividades de la naturaleza y los beneficios a través de la recreación, me parece que está el tema de la posibilidad de elegir, de la libertad de elección en ese tiempo y poder recrearnos grupalmente en las propuestas en donde la acción lúdica, el juego y la posibilidad de comunicarse con la naturaleza aparecen como unos bastiones o como esenciales para poder pensar en definiciones de recreación. Es verdad que aparece muy fuerte la construcción de la subjetividad y aparece la posibilidad de definirla, si es necesario, de distintos campos. De hecho, acá en Argentina estamos trabajando en un plan federal de recreación en donde participan muchísimos actores colectivos que estamos trabajando en este tema y bueno, nos está llevando un hermoso trabajo y la posibilidad de poder definir eso. Pero concuerdo ahí con Lucy que es una mirada occidental, que hay que volver y de alguna manera creo que se está haciendo a la unión para que la ruptura metabólica como concepto también podamos recuperarla a través de las propuestas recreativas. Eso sería un poquito para ir metiéndonos en el tema. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, y aquí surge entonces otra pregunta orientadora que tendría que ser cuáles son los beneficios fisiológicos y emocionales que tienen las actividades en la naturaleza. Si quisieran hablar un poquito sobre esto. Bien. Claro que sí, con gusto. Adelante, Rubén. Bueno, dale, tomo la... Sí, yo hace 12 años tenemos un grupo acá que bueno, con algunos participantes del grupo de investigación como Raúl, Falero, tu hermano Lucy, Ricardo, han participado, han podido experimentar, compartir y vivenciar, digamos, estas experiencias grupales de recreación en la naturaleza, en donde la posibilidad de elegir desde el destino, desde la acción concreta, desde el poder participar con todo lo que significa poniendo el cuerpo en situación, en contexto. Entonces, caminando, corriendo, jugando, y que estamos convencidos completamente, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, que son insumos esenciales para lo emocional, estar bien parada, digamos, frente a estos embates que nos toca vivir hoy en esta pandemia. Por ahí nos están diciendo siempre qué no tenemos que hacer o qué tenemos que hacer para no contagiarnos. Y en realidad pocas veces aparecen como mensajes, sobre todo de los medios masivos, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, desde la vitamina D que nos da el sol hasta la posibilidad de comprometernos a compartir una subida a la montaña, a compartir una caminata por un espacio natural, a compartir el esfuerzo que significa todo eso. Y estamos convencidos, como dije realmente recién, que estos son los procesos por los cuales nos vamos configurando y fortaleciendo para
poder situarnos en estos tiempos que están corriendo hoy día. Muchísimas gracias, Raúl. Lucy, si quieres agregar algo con respecto a esta pregunta. Claro, con gusto. Sí, pues efectivamente, ¿no? Concordando y sumando a la aportación, pues yo creo que la recreación al aire libre siempre se ha dado y siempre tiene un grado de importancia pues bastante alto, ¿no? Desde el tema del desarrollo cerebral del niño, aunque cabe mencionar que la recreación no es exclusiva de los niños, de pronto, por supuesto que la infancia es una etapa especialmente recreable, es una etapa especialmente que necesita todo este ejercicio. Sin embargo, es algo que debe permanecer a lo largo de todas las etapas del ser humano. Cabe mencionar que también la recreación es un derecho humano, y bueno, también desde esta mirada tal vez un poquito más occidental. Sin embargo, está especificado por la Declaración de Derechos Humanos el derecho al disfrute, el tiempo de ocio, el tiempo de juego. Entonces, bueno, es uno de los temas políticos quizás un poquito difíciles, dado que están expresados, ¿no?, al acceso al mismo. Sin embargo, los estados, los diferentes países, no todos han creado procesos que garanticen el acceso a un tiempo de recreación. Sin embargo, cabe mencionar también que partimos de un derecho humano. Yo creo que igualmente, como siempre se ha dado, especialmente en este tiempo de pandemia, creo que hemos aprendido, como seres humanos somos buenos para aprender por la vía negativa, a veces no tanto por la vía positiva, y cuando se nos priva de una posibilidad del hecho, no el hecho de ver y disfrutar de espacios abiertos, creo que es cuando el mundo entero está revalorando estos espacios y estas prácticas. En México tenemos que el tiempo de pandemia, a pesar de las restricciones de movilidad, es cuando estas actividades están cobrando más valor y vemos más grupos de senderistas y de ciclistas o de gente que simple y sencillamente quiere visitar los espacios verdes que tenemos, desafortunadamente cada vez menos. En el caso de nuestro país y de Latinoamérica, es un tema muy similar, el tema de la pérdida de bosques y de espacios naturales. Entonces yo creo que la importancia es amplísima. Por supuesto, sí, por los beneficios a nivel fisiológico, anímico, endocrino, metabólico que tiene la vida al aire libre. Somos naturaleza, en una palabra, ¿no? Entonces, el hecho de estar en la naturaleza pues nos propicia todos esos posibilidades de sanar. Sin embargo, también es el doble proceso, ¿no? A la vez que la recreación al aire libre debe propiciar la conservación de los espacios naturales, ¿no? Como la relación naturaleza y ser humano como parte del mismo proceso, que yo creo que estos tiempos de pandemia nos están haciendo entender que la brecha entre lo que considerábamos natural y no natural puede ser mucho más delgadita de lo que habíamos pensado. ¿Cómo ven? Buenísimo, Lucy. Eso último que plantea justo viene de la mano con una pregunta que tenía aquí anotada para hacer y que me parece interesante capaz que exponerla ahora, que sería: ¿cómo puede propiciar la recreación en la naturaleza la preservación de los entornos? ¿De qué manera el hecho de compartir con ese entorno nos hace querer preservarlo? Yo soy maestra Montessori, y en el método Montessori se habla mucho con respecto a estimular en el niño y en las niñas el amor hacia el entorno, ¿no? Y bueno, y eso es algo que comienza en la niñez, pero que continúa a lo largo de la vida. Y me gustaría escuchar tu opinión, Lucy, y tu opinión también, Rubén, con respecto a cómo es que estar en la naturaleza justamente propicia la preservación de estos entornos. Acá nosotros en Mendoza también tenemos un proyecto con niños y niñas, con la niñez, sobre el tema de las actividades de jugar en la naturaleza. Y también de la Asociación Laberinto Sur tenemos un proyecto en un jardín con la pedagogía Waldorf, en donde creo que se unen todas estas miradas, todos estos sentires, todas estas acciones, sobre todo de poder mostrar desde estos primeros años de vida que volver a la naturaleza, volver al contacto, de que somos parte
de esta misma naturaleza, que todo lo que hacemos como daño nos hacemos daño, que todo lo que pasa nos pasa. Y esto centrado en el juego, centrado en los vínculos, centrado en el carácter lúdico y en el carácter de la recreación educativa, me parece que es el gran desafío. No hay una teoría, creo yo por lo menos, única que se pueda manifestar en las acciones concretas, cotidianas de prácticas educativas, pero me parece que todas tienen en el fondo el mismo objetivo. Montessori, pedagogía Waldorf, lo que plantea Morín desde el paradigma de la complejidad. Creo que el tema está en poder manifestar esto. Y bueno, acá en Mendoza lo estamos intentando hacer con estas propuestas, así que sobre todo pensar en una generación que creo que se está dando de alguna manera, que pueda abrazarse a estas a nuestros nuevos desafíos ambientales. Totalmente, Rubén. No sé si Lucy quieres agregar algo al respecto. Buenísimo, Rubén. Yo creo que es bueno conocer las experiencias que están dando en este tema, porque de pronto el panorama se nos vuelve un poquito pesimista frente a todos estos procesos fuertes que se están dando, ¿no? A nivel cambio climático y demás problemas, por mencionar quizás uno de los más fuertes, pero conocer que desde diferentes latitudes están haciendo esfuerzos, yo creo que eso llena un poquito el corazón, o un mucho más bien. En este sentido, yo creo que también, hablando desde la experiencia, nosotros tenemos acá en México, concretamente en el estado de San Luis Potosí, un proyecto o un proyecto enlazado en distintos espacios en donde se busca precisamente a través de estrategias recreativas el tema, por ejemplo, de preservación de los bosques. Y yo creo que uno de los puntos esenciales que han sido parte del buen desarrollo, me gustaría mucho caer en ese optimismo de decir éxito de los proyectos, pero todavía no, pero en el buen desarrollo de los mismos, es que las mismas comunidades receptoras estén al centro del proyecto, es decir, que la misma localidad que habita un bosque, que habita una montaña, que habita una selva, que habita un desierto, tenemos también desiertos preciosos en esta parte del país, y ponerle a las comunidades el doble propósito de poder administrar actividades recreativas a la par que sean actividades de preservación de bajo impacto, actividades sostenibles, pues existe este beneficio. Yo creo que hoy día ya es difícil hablar de un beneficio recreativo sin que esto implique también un beneficio ambiental. Entonces, yo creo que sumando mucho a lo que comenta Rubén, uno de los principales elementos que tiene por objeto la recreación al aire libre precisamente es esta parte de poder, no sé, esta línea que a veces la creamos como muy amplia, hacerla un poquito más delgada, y el entender que la naturaleza y el ser humano no son elementos distintos. Me gustó mucho esto que menciona Rubén, no es algo que sucede en la naturaleza, es algo que no sucede. Entonces, en ese sentido, poder hacer conscientes de que el ser humano en diferentes espacios ha tenido todas estas afecciones sobre la naturaleza, pero también del otro lado de la moneda puede tener procesos que lleven a la parte de poder mantener los espacios. Antes hablábamos de educación ambiental, ahora hablamos de educación para la conservación, es decir, lo que ya tenemos o lo que nos queda, poder realizar estrategias para conservar las mismas. Y precisamente yo creo que todo radica de inicio en un cambio de mentalidad, en un tema de toma de conciencia que eventualmente se irá concretando a través de diferentes proyectos. ¿Y cuáles son esos proyectos? No existe una fórmula mágica, ¿no? Sino más bien el proyecto, la tendencia es que la propia comunidad sea quien codiseñe cuáles son los servicios recreativos que se pueden emprender en los diferentes espacios naturales que habita. ¿Qué les parece esto que les platico? La verdad muy interesante, sobre todo especialmente pensando en el que explotamos a la naturaleza con fines recreativos, con fines turísticos y lo que planteas del empoderamiento de la comunidad desde un lugar de conservación para el turismo es algo que por lo menos a nosotros nos toca muy profundamente. Estamos acá en Punta del Diablo, en Uruguay, en un balneario muy turístico,
realmente un destino donde en momentos previos a la pandemia venían personas de todas partes del mundo. Y bueno, es muy interesante este aporte con respecto a un desarrollo sustentable, un desarrollo sostenible, un desarrollo que apunte a la conservación y al cuidado de ese entorno. Y también eso tiene que ver con la autonomía y con el empoderamiento, y justamente se relaciona con esto. La siguiente pregunta que les quería plantear era: ¿en qué aspectos de las propuestas de recreación ayudan a los procesos de libertad de las personas? No sé quién quiere. A Rubén, adelante. Bueno, sí, acá me vuelvo con un concepto que dejó por ahí planteado Lucy con el tema de la recreación como un derecho. Y me parece que por ahí estaría, ¿no? En realidad es una postura ideológica, en realidad es una mirada que de alguna manera tiene que ser, desde Paulo Freire, educar para la libertad. Y desde ese proceso, en este grupo que tenemos, que estamos transitando la posibilidad de sistematizar las experiencias referidas a los campamentos, a la actividad de la naturaleza como proceso educativo, tiene que ver con esto: el derecho a poder participar, el derecho a poder manifestarse, el derecho a poder compartir y sobre todo a poder elegir en qué aspectos la persona, los grupos, los sujetos se sienten en plena posibilidad de ser completamente en conexión con el marco natural. Y esto que parecen palabras, en realidad lo vemos, o bueno, nosotros lo vemos permanentemente reflejados en los testimonios de la gente que participa en nuestros grupos, en la gente que de alguna manera, alguien decía también que todo lo virtual nos está llevando a perder algunos derechos también, ¿no? Por el derecho al movimiento. Es decir, lo virtual nos hace de alguna manera, como una necesidad que ha surgido en todo el mundo, con más fuerza indudablemente a raíz de este paradigma actual del COVID, nos ha hecho creer que lo virtual sería como lo más importante, y en realidad nos está cercenando de alguna manera la posibilidad de tener esos derechos al movimiento, a la totalidad del cuerpo, a la totalidad de nuestro ser. Es como que solamente nos educaría de el cuello para arriba. No sé si se entiende. Entonces, por ahí vuelvo a recuperar el concepto anterior del derecho como posibilidad de manifestación, y que es una mirada política, ideológica, que tiene que estar presente en todas las propuestas y programas. Muy interesante eso que planteas, Rubén, tal cual, eso de la educación solamente para el cerebro y sin incorporar el cuerpo, que es con quien habitamos en este mundo. Y no sé, Lucy, si querías aportar algo con respecto a este tema, o si les parece que pasamos. Claro. ¿Sí? Bien. Claro, y yo creo que bien interesante la aportación, Rubén, precisamente el hecho de esta dicotomía, esta ironía, pudiera decirse, ¿no? Y obviamente quizás el tiempo libre es uno de los múltiples ejemplos en donde tenemos un derecho que se nos dice de manera, no sé, hasta recuerdo por ahí de los primeros años de educación, nos teníamos que aprender o teníamos que reforzar el conocimiento de todos estos derechos, y pues está muy bueno el papel, pero creo que finalmente una parte fuerte es poder ver cómo estos papeles se pueden volver una lucha, ¿no? Un movimiento, hay una serie de movimientos en defensa de un montón de derechos, y bueno, creo que algo afortunado es que los derechos humanos no están tipificados en los más y los menos importantes. Uno creería que quizás que el derecho al tiempo libre pudiera ser algo complementario, ¿no? Cuando todo lo demás se tenga resuelto, se pudiera resolver esto. Y nos hemos dado cuenta con el tiempo, con el estudio, con la experiencia y por supuesto, sobre todo con el día a día, que el tiempo libre no es algo menos importante, que el derecho
a la recreación no es algo menos importante que algunos de los otros. Entonces, en ese sentido, en esta alianza con la parte de la libertad, yo creo que implica también una búsqueda constante de que las diferentes políticas públicas, ya sean locales, sobre todo nacionales, ¿por qué no globales?, que pongan en la agenda el cómo se pudiera garantizar que todos los estratos, cuando hablamos de recreación, de pronto a veces los estratos menos favorecidos quizás son los que de pronto no se piensan ni siquiera la manera de garantizarles un tema de acceso al tiempo libre, tiempo de recreación. Entonces yo creo que son temas bien, bien importantes. De manera muy general, retomando esta parte de la libertad, me gustaría nada más añadir que la recreación en sí misma no es solo recrear por recrear. Yo creo que uno de los objetivos fuertes que se tienen también en los diferentes programas recreativos es que el ser humano, desde sus pequeñitos años hasta los más grandes, en algún momento puedan ser personas que puedan garantizarse a sí mismos los procesos de recreación. Es decir, muchos de los programas que nosotros como recreadores pudiéramos facilitar tienen por objetivo este tema esencial que mencionabas hace un ratito, Rubén, que es que la propia persona en su momento va a decidir qué es lo que puede hacer con su tiempo libre. Pero este elemento de decisión, que sea una decisión consciente, pensada, fundamentada. A veces pensamos que cuando entramos al Netflix y tenemos ni siquiera es el número, el acceso a miles, cientos o no sé si miles de películas y podemos elegir, lo pongo entre comillas, en realidad estamos eligiendo o alguien ya está decidiendo mediante un algoritmo previo, ¿no?, qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vamos a disfrutar, y lo entrecomillo. Pero un verdadero ejercicio recreativo tiene en sí mismo inscrito también un proceso de elección consciente de qué hacer con este tiempo libre y no que sea dicho desde alguien más, cómo lo vamos a pasar. Realmente lo que acabas de decir es muy potente también lo que planteó Rubén respecto a los derechos, y ahí surgieron varias cosas. Primero, la libertad de elección, ¿no? Y cuánto aprendemos a elegir, o qué elementos tenemos para tomar elecciones conscientes con respecto al uso de nuestro tiempo libre, ¿no? Y usarlo además de manera que sea creativa, constructiva para nuestra salud y nuestro bienestar integral, pero también lo que tiene que ver con el derecho, la recreación como derecho, el tiempo libre como derecho, y cómo hay ciertos sectores de la sociedad que pareciera que no están pudiendo acceder a ese tiempo libre, o que las propuestas para el uso del tiempo libre también se ven muy reducidas y muy también dirigidas y también muy pasivas desde lo físico, ¿no? Y justamente aquí quería preguntarles con respecto a qué pasa con lo metabólico en tiempos de restricciones. ¿Qué pasa con lo metabólico? Dijiste, Sol, perdón. ¿Qué pasa con lo metabólico en tiempos de restricciones? Sí, sin meternos en el campo específico de la medicina, por decirlo de alguna manera, pero sí somos, y está estudiado, de hecho, que el intercambio de energía, el intercambio de endorfina, el intercambio de lo energético, y en esto me paro sobre la posibilidad del concepto de ruptura metabólica, en el cual estamos por lo menos metiéndonos, investigando, es esta conexión permanente entre nuestros cuerpos con la alimentación, con el agua, con el aire, cómo de alguna manera transformamos y nos transforma con nuestro proceso. Y desde ahí creo que eso metabólico, que es energía, que estamos permanentemente transitando, intercambiando con el marco natural y en grupo, insisto con la palabra grupal, puede ser individual también, pero sería como necesario que sea grupal. Eso nos va consolidando como seres vivos en contacto permanente. Y el modelo que propone, digamos, este proyecto global como único neoliberal, es que hace que a través de la propiedad privada, que a través del
cambio climático, que a través de un montón de propuestas del consumo, de esto que decía por ahí Lucy de Netflix como una propuesta que elegimos, entrecomillado, muy bien, hace que ese metabolismo y esa energía que transita y que de alguna manera es un círculo de vida, se rompa. Esa ruptura es la que nosotros tenemos que recuperar a través de estas actividades o propuestas de recreación, a través de esta propuesta de poder elegir. Que sea un tiempo libre para, y no solamente un tiempo libre de lo que queda, ¿no? Como un residual. Por ahí me parece que puede ser la historia. Muy interesante eso de el tiempo libre, es el restito que me queda después de que terminé de hacer todo lo que tenía que hacer, y ahora en estos tiempos es mucho más lo que hay que hacer, porque además nos ponemos en el desafío de estar muchísimo tiempo sentadas atrás de una pantalla, sin mucha conciencia de cómo está nuestro cuerpo en ese momento. Así que realmente muy interesante eso que planteaste, Rubén. No sé si Lucy quieres agregar algo con respecto a lo metabólico en tiempos de restricciones. Claro. Oye, pues Rubén, de inicio yo me gustaría mencionarte que la parte metabólica sería, más bien, para mí no era uno de los aspectos esenciales o de conexión más obvia con la parte de recreación, y ahora que lo mencionas me hace mucho sentido. Entonces, de verdad que me gustaría conocer un poquito más de la propuesta que están llevando, pero por supuesto que parece que hay un punto bien importante, ¿no? La parte de la nutrición, de la parte de las energías, desde una visión más integral, más holística, me parece que hay mucho que decir al respecto. Entonces, primero, felicidades por ese aporte, y en lo que se pueda me gustaría involucrarme un poquito más en conocer primero la propuesta, pero tiene mucho sentido. Yo creo que a lo mejor lo que pudiera abonar un poco es que esencialmente las prácticas recreativas que proponemos en espacios al aire libre son prácticas que resaltan esta parte de la colectividad, en contraposición a esta difusión un tanto más masiva que se hace del aprovechamiento del tiempo libre desde estas tendencias neoliberales que mencionabas, Rubén, que tienen mucho que ver más, o que fomentan más las prácticas individuales y las conexiones virtuales, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde, no sé, los juegos de video, desde mismo Netflix y todas estas plataformas, existe un velo de que estás conectado con otro en otro espacio. Sin embargo, sobre todo se resalta el tema de la individualidad. Y la recreación al aire libre, yo creo que en contraposición hay todo este rescate de lo colectivo, lo cual también aporta lo metabólico, aporta al sistema endocrino. El solo hecho de ver a otras personas, ahorita en la restricción que tenemos por pandemia, nos hemos dado cuenta que el solo hecho de ver a otras personas, de tener contacto con otras personas, hay un cambio a nivel metabólico, cerebral, a nivel corpóreo, en donde el rescate y el tema de poder seguir proponiendo, aún con las condiciones de restricción, actividades al aire libre que sobre todo privilegien la colectividad, yo creo que va a ser un reto fuerte para toda la gente que nos dedicamos a estas actividades de cara ahorita a la situación que tenemos a nivel global. Pero bueno, yo creo que a todos los que estamos en esto es porque somos creativos, es porque nos gustan los retos, y porque yo creo que se encontrará poco a poco la manera de poder resolver estos temas. Muchísimas gracias. Así es, a resistir creativamente. Bueno, y ya como para ir cerrando, la verdad que muchísimas gracias, Rubén, Lucy, por esta participación muy enriquecedora. Si quisieran aportar algunas palabras finales ya para ir cerrando esta entrevista de la columna del Hey. No, simplemente que primero agradecerle a ustedes también el espacio, esta triangulación, que también debemos reconocer que se puede hacer gracias a los medios tecnológicos, que para eso sirven, para que nosotros podamos decidir no ellos decidan sobre nosotros. Esta triangulación, Mendoza, casi al oeste de Argentina, al centro del oeste, digamos, cerca de Chile incluso, triangulando con Uruguay,
y de ahí pasar a México. Este triángulo que en el medio encierra a un de gente y de países también, que de alguna manera podemos estar compartiendo esta posibilidad de dialogar, pero sobre todo desde la práctica, ¿no? Desde la posibilidad de transformarnos, transformarse. Está buenísimo lo de resistir, con la esperanza de poder cambiar y de pensar, diría Pichón Rivière, de pensar cómo transformar lo siniestro en maravilloso. Y esa frase es también de recreación, porque en estos tiempos que vivimos, pandémicos, de virus, de pandemias mundiales, transformar esto siniestro, esto de muerte, en la maravilla de la vida, me parece que es un gran reto. Así que gracias por el espacio que nos han dado y compartido. Muchísimas gracias, Rubén. Lucy, si quisieras algunas palabras finales. Claro que sí, con todo gusto. Pues yo creo que sobre todo reiterar el agradecimiento. Como mencionaba hace un rato, de pronto el pesimismo también nos invade, ¿no? Viendo el escenario difícil que tenemos, el escenario global difícil que se tiene en estos momentos, y a lo mejor ingenuamente el decidir que la recreación es una herramienta para hacer frente a muchos procesos de deterioro desde la parte ambiental, desde la misma parte social, desde la parte humana. Tenemos, yo creo que una humanidad también ahorita con muchos retos en tema, por ejemplo, de salud mental, y a lo mejor hay gente apostándole a no sé, cuestiones de salud pública, cuestiones inclusive de seguridad, de aumentar los niveles policíacos y demás, y que haya locos creativos desde diferentes latitudes que creen que la recreación es una respuesta ante esas cuestiones difíciles. Yo creo que es algo bastante enriquecedor para el corazón. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la invitación a seguir escuchándonos, seguir sumándonos, seguir escuchando ideas que abonen y también ideas retractoras, a lo mejor que no encuentren eso mismo que vemos nosotros en la parte de recreación, creo que nos permitirá construir propuestas que sean cada vez más a tono a la realidad difícil que se vive en nuestros países, pero que precisamente me gustó mucho esta intervención de Rubén, que podemos encontrar en aquellas cuestiones más difíciles, inclusive ese motor de resistencia, de una resistencia que mencionas, Lucy, una resistencia creativa, una resistencia desde lo amoroso, una resistencia sentipensante. Entonces, yo creo que hay varias posibilidades de cosas muy buenas que se pueden hacer a partir del campo de la recreación, y pues eso, a seguir dándonos ánimos y a seguir en estos procesos. ULMA, Radio Comunitaria Punta del Diablo.